los beneficios de estos productos. Lo que empieza a correr por ahí. En la industria farmacéutica se han enfocado a desarrollar nuevos fármacos, pero todos esos fármacos han provenido de una planta, de un animal. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Cuando se piensa en elegir algún producto, tenemos que ver que sea seguro principalmente, tenemos que ver que sea eficaz y que no genere un daño adicional al paciente. Entonces, por eso es que se eligen los mejores productos basados en pruebas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es una revisión muy rápida. ¿Qué tiempo tenemos? Bueno, vamos a hacerlo muy rápido y así concreto para que la gente pueda entender los conceptos. Vamos a revisar lo que es la descripción de los principios activos de la planta que vamos a seleccionar, su acción farmacológica y dónde lo podemos indicar o a quién se lo podemos indicar. Ustedes seguramente van a estar frente a frente ante un cliente y deben de saber precisamente cuál pueden recomendar y en qué caso. De eso se trata esto, que ustedes salgan completamente preparados para estar frente a frente en esos casos. ¿Y por qué decir cuándo algas, cuándo hongos? ¿De acuerdo? Cuando una proteína, cuando un jugo. El que tiene el conocimiento se dice que tiene el poder. Entonces, si tú tienes el conocimiento pleno en el conocimiento de tus productos, ¿verdad? Entonces vas a poder presentar, vender tu café, generar ganancias para ti y para tu familia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar inicio con este tema. Miren, el 80% de los medicamentos que están allá afuera en la farmacia provienen de una planta. ¿De aquí provienen? De animales. ¿Sabían ustedes que enalapril, lisinopril, captopril, fármacos para la presión arterial provienen de la víbora de cascabel? La víbora de cascabel cornuda que están en el norte de México, en el sur de Texas. De ahí provienen esos fármacos. Entonces, los laboratorios, ¿qué hacen? Toman el fármaco, lo modelan en los laboratorios, se llama análogo sintético, es decir, uno igualito. Entonces ya no fue la planta, ahora es un sintético de esa planta y le dan un nombre comercial. Y nos lo venden muchísimo más caro, ¿de acuerdo? Bien, los fármacos los tomamos por la vía oral, nos los inyectan por la vena, por donde ustedes gusten. Pero finalmente el fármaco debe pasar por el estómago, se llama primer paso metabólico. Ingresa por la boca, llega al estómago, ahí se desbarata en el estómago, tiene que pasar a intestinos y finalmente llega al hígado. El hígado es el laboratorio de nuestro organismo. En el hígado se va a absorber, fíjense, los medicamentos, fármacos alópatas son disponibles solo en el 1% ya dentro de nuestro organismo. Una planta es disponible en 5%. Quiere decir que tenemos más disponibilidad de los grupos químicos de una planta que de un fármaco. Y por último, en el lugar donde se lleva a cabo esta actividad es aquí, el citocromo P450. ¿Me puedes dar si no se va a reiniciar? ¿Le das salida? Arriba con la flechita. Ahí. Bien. Ahora fíjense nada más. Cuando empezamos a diseñar fármacos en los laboratorios, decimos de dónde viene, por qué nuestros ancestros, por qué nuestros abuelos, incluso bisabuelos. Mi abuela materna y mi familia son de acá, de Hidalgo, de Jasso, y desde ahí viene nuestra rama. Ellas eran herbolarias y desde allá viene el uso de las plantas para aliviar y sanar en la salud. Pero eso lo encontré, fíjense dónde, en un texto de la Biblia que se llama Ezequiel. Y ese texto dice así: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus aguas no se marchitarán, sus hojas no se marchitarán, y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Desde ahí está la clave. Desde ahí está la clave. O sea, tenemos que voltear al diseño original, que son las plantas, y dejar fármacos que nos siguen contaminando. Bueno, vamos a entrar al tema de café de hongos.
¿Alguien ya tiene un conocimiento más completo del café de hongos? ¿Por aquí? ¿Alguien que me dice qué puede aportar el café de hongos o qué lo están recomendando? ¿Perdón? Antioxidantes. Como antioxidantes. Bueno. ¿Alguien más? Desintoxica, antitumoral, anticancerígeno. Ok, correcto. Entonces, esas partes las vamos a conocer un poquito ahorita. Bien, fíjense. El café tiene muchos años que se empezó a cosechar. Es una planta, es un arbusto que crece en las alturas, necesita altura, pero necesita cierta temperatura. Pero principalmente el café lo que nos va a aportar son sales minerales. Quiere decir que nos va a aportar energía para nuestro día a día. Estas sales minerales también, como una de ellas conocemos la cafeína, por eso se llama café, es un alcaloide. Este estimula el sistema nervioso, por eso a veces después de 2 tazas o 3 tazas de café empezamos a sentirnos nerviosos, porque es el efecto estimulante del café. Cuando tenemos un efecto estimulante, entonces queremos conseguir un propósito. En este caso el propósito es que sea para actividad física, para cuando tenemos un cansancio extremo, una taza de café nos puede recuperar de esta manera. La acción farmacológica de la cafeína es que es estimulante del sistema nervioso central. También tiene un efecto que aumenta el sistema digestivo. Cuando nosotros nos encontramos con problemas de digestión o que estamos con distensión abdominal, una taza de café después de la comida es muy útil para poder hacer los procesos digestivos. Entonces, esto es lo que nos aporta el café. Bien, otro de los compuestos que tiene el café de hongos es un hongo que se produce ya aquí en México, es el ganoderma. En la zona de Michoacán se produce este hongo. Este es un hongo que tiene, estos son los principios activos, no voy a meterme mucho en esto, pero el principal es el ganoderma. Son ácidos orgánicos que tienen estos hongos y cuya principal acción farmacológica es que son inmunoestimulantes. ¿Qué es esto de inmunoestimulante? Nuestro organismo tiene un sistema de defensa. Ese sistema de defensa está encabezado por células que se encuentran en nuestra médula ósea de los huesos. Y es la fórmula blanca, que son los leucocitos. En la fórmula blanca se encuentran leucocitos, se encuentran inmunoglobulinas, macrófagos, linfocitos T. Eso es un ejército. Cada uno de ellos es especializado para hacer una función. Bueno, lo que hace este tipo de hongo es aumentar ese ejército, lo robustece, lo hace muy grande. Nosotros estamos expuestos al exterior. ¿Qué viene del exterior? Pues lo que comemos, lo que nos aplicamos, los shampoos, las cremas, los desodorantes que son tóxicos a nuestro organismo. Entonces el organismo responde a ese tipo de agentes tóxicos y genera un tipo de defensa. Bueno, lo que va a hacer este hongo es aumentar ese tipo de defensa cuando estamos expuestos ante situaciones como una hepatitis aguda, una infección viral, una infección o un cambio ya en nuestras células y que está mutando una célula y se está haciendo cancerígena o tumoral. Entonces este tipo de hongo, algunos otros más que vamos a ver, aumenta esa parte humoral del sistema inmunológico para que el organismo esté listo y apto contra una agresión de este tipo. Otro hongo otro producto preparado de la planta es el té verde. Este es su principal grupo químico, son bases hálticas, sales minerales también. La acción farmacológica es que también da una actividad especial a nuestro sistema inmunológico, pero nos da actividad física. Cuando tú quieres tener una buena actividad física, bajar de peso, el té verde es el que te va a ayudar a bajar ese peso. Metaboliza muy rápidamente la glucosa, también es otra de las cosas que hace. Así que podemos ayudarle al paciente diabético a que metabolice glucosa con el té verde. Indicaciones donde está más enfocado esta planta es a la falta de apetito, cuando hay un cansancio extremo, cuando hay bronquitis, asma. Estos son muy buenos productos para cuando hay un proceso inmunológico de asma. El asma es una actividad hiperbronquial, quiere decir que tus bronquios reaccionan muy abruptamente, se cierra el espacio, no pueden ni entrar ni salir aire, y el té verde ayuda como un efecto antibroncodilatador, ¿verdad?
Bueno, ¿dónde podemos más utilizarlo? En tratamientos de sobrepeso. Este es muy buen producto para el control del peso. Otro tipo de planta que tenemos es este es el hongo shiitake. Este hongo también, el origen viene de Asia, en Japón, en China, en Corea, es donde más se producen este tipo de hongos. Tiene productos, principios activos que son estos importantes, los polisacáridos. Este hongo en especial lo que va a hacer es aumentar de una manera más en el sistema inmunológico hay varios tipos de enzimas que van a controlar una parasitosis o bien una enfermedad por hongos. Así que este es uno de los productos de los hongos que vamos a tener para la prevención y tratamiento de procesos oncológicos, de procesos virales, de procesos bacterianos. Este es uno de los hongos más poderosos que tiene en nuestro café de hongos. El siguiente es el Maitake. Maitake también es un hongo que se produce en Asia, en Corea, en Japón. Y este es el que ha tenido mayor actividad en el área de los hospitales. Ha habido mucha investigación con este hongo. También es muy rico en polisacáridos. Pero hay dos enzimas que se han descubierto muy recientemente, la ADN bioactiva, que habla la literatura que ustedes tienen, y una más reciente, la GFPS1B. Estas enzimas, fíjense, logran algo muy importante. Cuando un paciente empieza a mutar sus células, empieza a adquirir un cáncer, las células tumorales crecen de manera descomunal. Una célula humana se desarrolla más o menos cada 28 días, una célula nueva. Una célula tumoral crece cada 14 días, por eso es que la metástasis llega muy pronto, el tumor crece muy rápido. Entonces hay unas células en nuestro organismo que se salen de la médula ósea y se maduran en el vaso, que son las células NK. Al inglés dice natural killer, asesinas naturales. Estas células NK son estimuladas por este hongo, por el Maitake. Entonces las estimula su crecimiento. Estas células identifican una célula de cáncer, llegan a la célula y la empiezan a destruir, literal se la comen. Pero lo mismo pasa con una célula que fue parasitada por un virus, como el virus del VIH o un virus herpes zóster, ¿de acuerdo? Un herpes labial, un herpes genital. Entonces este tipo de hongo estimula a estas células, las robustece, hace que crezcan, aumenta su tamaño y podemos atender ese tipo de situaciones. En este Instituto Nacional de la Salud de Japón se han hecho pruebas, ya está documentado, ha sido aprobado este hongo incluso en Estados Unidos para el síndrome de fatiga crónica, Alzheimer, obesidad, estreñimiento, candidiasis vaginal, osteoporosis. O sea, quiere decir que este hongo ya tiene mucha investigación clínica, los demás también, pero en especial este. Entonces, ¿dónde vamos a proponer café de hongos con estos hongos? Cuando el paciente está muy debilitado, un paciente que viene de enfermedades y no logra restablecer. Aquí es donde vamos a utilizar este hongo. Estas son las referencias bibliográficas del hongo Maitake. Es una revisión que se hace en este libro de micología en el departamento de biología vegetal en la Facultad de Ciencias de Alcalá en Madrid, España. Y así como todas las plantas que se están usando en estos hongos tienen investigación clínica. Eso es muy importante que ustedes sepan, hay un respaldo atrás de ellos. Otro componente del café de hongos es el ginseng. El ginseng es una raíz también oriental. Todavía no se está produciendo aquí. Han tratado de hacer de producción de ginseng en México, pero no alcanza las propiedades como viene de Japón o de Corea. Este es uno de los antioxidantes más potentes en el reino botánico. Antioxidante quiere decir que es un antienvejecimiento natural. Nuestras células sufren, se llama estrés oxidativo. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Tú te comes un alimento muy rico en grasa. Pensemos en unos tacos de carnitas. Esa grasa está saturada porque se está quemando en el caso.
y esa grasa la llevamos a nuestro organismo. Esa grasa le cuesta mucho trabajo degradarle el estómago y degradarle el páncreas y los fluidos del hígado. Entonces, ya esa grasa dentro de nuestro organismo se vuelve ácida, hace tu ambiente, tu organismo lo convierte ácido. Esa grasa genera toxinas y no podemos deshacernos de ellas, así que esa grasa cuando llega a tu célula la empieza a envejecer de una manera más rápida. Las toxinas que comemos de los embutidos, del jamón, la salchicha, el tocino, también favorecen estrés oxidativo. Entonces el ginseng es de los antioxidantes más potentes del reino botánico, evita esa oxidación. ¿Dónde se está recomendando el ginseng? En la ansiedad y en el estrés. Controla muy bien procesos neurológicos, calma el sistema nervioso central por ese estrés oxidativo que también llega al cerebro. Cuando hay un cansancio extremo, cuando hay una fatiga que no podemos controlar, que te levantas, despiertas cansado, estás cansado todo el día, te vas a la cama cansado, ahí es donde podemos ocupar el ginseng. Entonces es un excelente. También tiene actividades sobre la libido, ¿de acuerdo? Entonces aumenta también la libido en el paciente. Otro hongo es el cordyceps. Este cordyceps también viene de Tailandia, de la India. Tiene principios activos también, el ácido glutámico. ¿Qué es lo que hace este tipo de hongo? Pues aumenta algo muy importante, la acción antirretroviral. Estamos hablando de virus, VIH, estamos hablando de virus herpes zóster. Este muy especializado hongo tiene esa cualidad que evita que el virus del VIH hace un retraso en su replicación genética. Lo que hace el virus es que tiene un material genético, entra a las células de manera muy ágil, parasita nuestras células y empieza a hacer cambios. Entonces, es muy difícil contrarrestar un virus, créanmelo, en los hospitales. Tenemos disponibles retrovirales intravenosos y a veces ni así corregimos un proceso viral. Así que este hongo, de manera administrada en nuestros cafés, entonces vamos a hacer que tengamos un resultado muy satisfactorio en pacientes con VIH. Se llama que ralentiza el efecto del virus. Ralentizar es ponerlo como que estable. Ralentizar es como que bajarlo, como que ni suba ni baje, mantenerlo. Esto es lo que hacen este hongo. Pero sumando el cordyceps al maitake, al shiitake, que eso sí van a atrapar a la célula donde ya está dentro del virus. Entonces lo calma, lo ralentiza y los otros se la comen. ¿De acuerdo? ¿Sí quedan compartido eso? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Indicaciones terapéuticas. Trastornos respiratorios, renales, del hígado, cardiovasculares. Y dice aquí, ha demostrado su eficacia en tratamientos antitumorales, disminuir los efectos de la fatiga, además de aumentar también la libido, como el ginseng. Bueno, colágeno hidrolizado, ese es otro componente que tiene este café de hongos. El colágeno es una proteína, es la más abundante del organismo. El colágeno puede ser hasta arriba del 80% en la presencia de todos nuestros órganos. ¿Qué hace el colágeno? Reconstituye todos los órganos, le da la fuerza, la consistencia a cada órgano, el colágeno. Un ejemplo sería el colágeno en nuestro organismo es como el cemento de las construcciones. Tú no puedes pegar un ladrillo sobre otro si no tienes cemento, ¿verdad? Eso hace el colágeno en nuestro organismo, le da estructura, le da soporte a cada órgano. El colágeno lo vamos a encontrar desde las células rojas, eritrocitos, desde ahí vamos a encontrar, y esa forma redondita de un eritrocito se la da el colágeno. De otra manera, un órgano sería como ponerlo agua en un globo y se desparramaría sin colágeno cada órgano. Así de tan importante es el colágeno en nuestro organismo. Acción farmacológica, pues da flexibilidad, da grosor a los tejidos. ¿Dónde está indicado? Como regenerador de células de nuestros cartílagos. Nuestras articulaciones hacen estos movimientos, ¿verdad? Si han visto un cartílago de hueso del cuello,
termina el hueso y tiene algo blanquito aquí arriba, que a veces hasta lo comemos, ¿de acuerdo? Sí, ese es el cartílago. Bueno, ese cartílago tiene que hacer conexión con otro cartílago en la siguiente articulación. Y en medio de estos dos hay un líquido que es como el aceite, se llama líquido sinovial. Entonces, así es como tenemos los movimientos sin dolor y aparte generan un espacio de impacto para que cuando tú camines o brinques no tengas ruptura de esos huesos. Ven, eso es lo que hace el colágeno en los huesos. Así que, ¿sí lo puedes sacar otra vez, por favor? Le dices esperar una hora. Gracias. Bueno, preguntas de café de hongos, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir dónde lo podemos recomendar? Diabéticos, hipertensos, VIH. ¿A quién más? Las personas con 15 años acumulados. Pacientes adultos mayores. ¿Dónde más podemos ir? Es muy importante que se lleven este concepto, Fatiga crónica. Problemas respiratorios. Acuérdense, aumenta las defensas del organismo. Entonces, ¿a quién se lo puedo recomendar? Gente con infecciones. Lo puedo recomendar a gente que tenga una infección. Dice aquí nuestra invitada, a gentes que tengan una infección. ¿Sí, exactamente ahí atrás? También podría ser para aquellas personas que cuidan su salud, ¿no? Y lo que ejercen también. Así es, preventivo, ¿verdad? ¿Preventivo de qué en este caso? De tumores, de infecciones, ¿sí? ¿Un paciente que sale del hospital se lo podemos recomendar? Sí. Claro que sí. Acuérdense, un paciente que es convaleciente, sus defensas están muy bajas y puede ser presa fácil de una bacteria, de un virus o de otro tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Puedo recomendar también, por ejemplo, el cambio de clima. El cambio de clima por prevención, si refuerza el sistema inmune, igualmente. Cambio de clima, ¿se refiere al calor-frío? Sí. Fíjense que en México pasa algo. Tenemos zonas muy calurosas en el norte y muy frías que son aquí en el Valle de México. Entonces, esos cambios también favorecen o disponen de enfermedades. Hay una norma oficial mexicana que habla de las condiciones de clima extremo y esa norma oficial mexicana te dice cuánto tiempo puedes exponerte al sol y cuánto tiempo debes de ponerte en la sombra. Y dice que cuando la gente que viene, por ejemplo, aquí se contrata mucha gente en el tiempo de la pizca de la manzana acá en Veracruz y te la llevas a Chihuahua y está muy frío. Entonces dice la norma oficial mexicana que tienes que climatizar a esa gente, no los puedes tener, pónganse a trabajar, tienes que estandarizarlos, climatizarlos, tropicalizarlos, se llama la palabra. Entonces sí es cierto, cambios de clima también lo pueden usar. ¿De acuerdo? Entonces queda claro el concepto, a quién y a dónde lo vamos a promover café de hongos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a entrar ahora en el tema de café de algas. Las algas son microorganismos unicelulares, quiere decir que tienen una sola célula. Son microscópicas, todas ellas son muy pequeñitas, casi que al microscopio las podemos ver. Las algas, seguramente hemos estado todos así cerca de una laguna y te acercas y ves aquí en la orillita, está el agua y ves como que algo se mueve. Esas son algas. Bueno, entonces, nuestro café de algas tiene una muy importante, el AFA. Es un nombre complicado, Aphaniaceae. Bien, ¿qué es esto? Es una alga de color azul verdosa que se produce principalmente en lagunas. Esta alga tiene varias propiedades también. Una de ellas, y las más importantes, se le llaman lignanos, pero también tienen minerales, tienen proteínas. Son muy ricas en proteínas estas algas y minerales. Tienen polisacáridos. Polisacáridos, cuando vean otra vez esa palabra polisacárido, quiere decir que aumentan tus defensas, ¿de acuerdo? Siempre, tiene polisacáridos, aumentan mis defensas, me previenen contra una enfermedad. Bueno, entonces, acción farmacológica. Moviliza las células de la médula ósea para activar procesos inmunológicos. Acuérdense que en la médula ósea está todo nuestro sistema de defensa. Entonces, moviliza, acelera, es un precursor. ¿Qué más hace? Aumenta macrófagos y linfocitos, estos son los que devoran,
¿qué va a hacer? Tiene un efecto antiinflamatorio promovido por unos inhibidores COX-2. Los inhibidores COX-2 son unas células que cuando tenemos, fíjense bien, nosotros nos golpeamos fuerte, pensamos un brazo, y en cuestión de minutos, quizás 2 minutos, ya tenemos un moretón, bueno, si se hubo sangrado, pero tenemos inflamación, quien no se ha golpeado y quien no se le ha inflamado. Todos esos son mediadores químicos, y uno de ellos es la ciclooxigenasa 2, se describe COX-2. Anteriormente había unos fármacos, el diclofenaco, el naproxen. ¿Quién ha tomado de esos? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿no? El ibuprofeno, que esos, cuando te los tomabas muy bien el alivio, pero después venía el problema en el estómago, irritación, gastritis, colitis y hasta sangrado de úlcera. Bien, resulta que hay unas células, unas prostaglandinas, que protegen a tu mucosa gástrica de la acción del ácido que tenemos siempre allí, ácido clorhídrico. Entonces, esas prostaglandinas, ese tipo de antiinflamatorios, las inhiben, las dejas expuesto a tu estómago a la acción del ácido, por eso venían esos procesos. Así que los investigadores, a partir de estas algas, dijeron, pues vamos a desarrollar un fármaco que no inhiba a la ciclooxigenasa 2 y que no le lastime al estómago. Y de ahí salió el Rebecoxib, el Celebrex, que ahora ya lo dan en el Seguro Social en la especialidad. ¿De acuerdo? El Meloxicam. Son fármacos que ya te los tomas, te quitan el dolor y ya no te lastiman el estómago. ¿De dónde surgió? Nuevamente, de un organismo vivo y que es una alga, ¿se fijan? Entonces, este es un excelente antiinflamatorio sin que te dañe tu mucosa gástrica. ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Me quedó comprendido? Bueno, ok. ¿Dónde vamos a utilizarlo? Bueno, en situaciones donde hay que reparar tejidos, principalmente donde hay inflamación, aumenta las células, la producción de células madre, es un modulador, equilibra funciones del cuerpo, tiene un efecto antihistamínico, previene el cáncer, reduce colesterol, realiza el crecimiento del virus, ralentiza también el crecimiento del virus VIH. Entonces tenemos que tomar de los hongos el concepto más importante, entonces, perdón, de las algas. El concepto más importante de esta alga es antiinflamatorio. Ese es el concepto más importante. Tiene otros efectos, pero el más importante es antiinflamatorio. Siguiente. Esta es una alga, esta ya es roja, es la alga astaxantina. Eso es una alga también muy pequeñita que pinta de color rojo. Vive también en lagunas. Es una alga que provee mucha vitamina E, vitamina C. Tiene porcentajes muy altos, bien potente. Como vitamina C tiene un 64.9%. Quiere decir que tiene más vitamina C que los cítricos, que el limón, que la naranja. Y aquí lo tenemos. Acción farmacológica. Los carotenoides, acuérdense, carotenoides es precursor del sistema inmunológico. Váyanse grabando esas palabritas. Entonces provee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, responsable del envejecimiento celular. Cuando tenemos mucho estrés oxidativo, nuestras células y neuronas van envejeciendo más rápidamente. Dice aquí que mejora el flujo de sangre y disminuye la presión arterial. Entonces, ¿dónde lo vamos a indicar? Nuevamente, en insuficiencia inmunológica, pacientes que salen de enfermedades, trastornos cardiovasculares, presión alta. Esto lo podemos utilizar en pacientes hipertensos para que controle su presión. Donde hay deterioro cognitivo es la demencia senil, cuando se nos empiezan a olvidar las cosas, ¿de acuerdo? Ahí inicia el deterioro cognitivo, antes llamada demencia senil. El deterioro cognitivo es leve, moderado y severo, hasta llegar a un trastorno también como Alzheimer, que se olvida ya todo. Podemos utilizarlo en artritis, tendinitis, procesos donde hay dolor y inflamación de las articulaciones, y prevención de úlceras gástricas, y mejora la fertilidad masculina en especial. O sea, si tienen un paciente, un cliente que tenga problemas, que no ha podido concebir, podemos recomendar también este café de hongos para aumentar la fertilidad masculina, perdón, de algas, aumentar la fertilidad masculina. Otro componente del café de algas es la espirulina.
Esta es otra alga que también en los años 60 se empezó a producir mucho en el Valle de México, allá por la Sosa de Texcoco. Hay un lugar donde se produjo muchos años el alga. Esta alga es rica también en proteínas, más del 60-70% son proteínas. Sus acciones básicamente son carotenoides, otra vez previene infecciones graves, ¿no? Es un antioxidante, es antiinflamatorio. Por su contenido de mucílagos, los mucílagos son propiedades que hacen que tu estómago empiece a evacuar rápidamente. Entonces, si tienes estreñimiento, un mucílago te va a ayudar a desintoxicar tu colon, tus intestinos y que puedas evacuar. El problema del estreñimiento, y tómenlo muy en cuenta, nosotros debemos evacuar 3 o 4 veces al día, porque son las mismas que comemos. Si tú estás evacuando una vez al día, 2 veces al día, o una vez cada tercer día, tienes un problema en tu tránsito intestinal. El tránsito intestinal, el problema está en el colon, porque el colon reabsorbe toxinas que se van a tu organismo. Y fíjense bien, en el hombre, cáncer de próstata, en primer lugar, cáncer de pulmón, segundo lugar, cáncer de colon, tercer lugar en México. En la mujer, cáncer de seno, cáncer cérvico-uterino y cáncer de colon. ¿Por qué creen que en el hombre y la mujer es la tercera causa de cáncer en México? Es porque cambiamos hábitos, no tomamos agua, nos estresamos y en algún momento nuestro tubo digestivo se hizo lento. Entonces este es un producto, café de algas, que nos puede ayudar a acelerar ese tránsito lento. ¿Dónde lo podemos recomendar? En estreñimiento, ¿están de acuerdo? Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta de café de algas? Una pregunta, médico. En el primer punto que mencionó usted algo acerca de células madres, algo así. Sí. Bueno, lo que pasa es que tengo un hermano que tiene un problema de pulmón, está perforado, entonces tiene insuficiencia respiratoria. Mi pregunta es si podría ayudarle en algo este producto. Insuficiencia respiratoria. Sí, porque tiene, o sea, de hecho ahorita ya no nos dan oxígeno, porque tiene un pulmón perforado. Y como mencionamos, células madres. Bien, sí explicaron por ahí atrás. Dice que si lo podemos indicar en situaciones donde hay ya le llamaríamos una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Bueno, sí, parte de lo que veíamos por acá, en especial con el alga alfa. El alga alfa es un precursor de células madre. Favorece que las células madre que se están produciendo en médula ósea se regeneren. Dependiendo, la respuesta es, dependiendo del estado del paciente, es como va a recuperarse. Si ya tiene que depender de oxígeno, si tiene que depender de otro soporte vital, entonces va a ser muy complicado. Todo depende en qué etapa damos el tratamiento. Entonces, si tenemos un paciente que empieza con procesos respiratorios, tos, asma por un tiempo, lo podemos indicar y créanme lo que va a ayudar muchísimo. Ya el estado así ya es más complicado, porque a veces hasta ni toleran ya tomar algo, ¿de acuerdo? Quizás sería sacarlos de la etapa crítica y después empezar con el soporte nutricional, ya sea con algas o quizás con hongos, ¿sí? ¿Alguien más? La espirulina. Sí. Sobre la espirulina, información. Bien, la espirulina sobre todo provee proteínas. La proteína las podemos tomar de las plantas o de los animales. La proteína, una vez que entra en nuestro organismo, se desbarata por la acción del ácido del estómago, pasa al intestino y ahí se transforma en aminoácidos. Son 22 aminoácidos esenciales y uno de esos aminoácidos esenciales los está aportando la alga espirulina. Genera energía, es digestible, aumenta las defensas también del organismo, sobre todo da mucha energía el alga espirulina. Por eso no es tan recomendable tomarse un café de algas ya tarde, porque nos va a dar mucha energía. ¿Estamos de acuerdo? Hay que recomendarlo no muy noche. O sea, si tú llegas, tomas un café de algas y te quieres ir a dormir, en 30 minutos no vas a dormir y vas a estar diciendo te cayó mal el café y todo esto. Entonces no es así, ¿sí?
Con respecto al suero de arroz, ¿Perdón? el suero de arroz con el que están elaborados unos cafés, los de sabor, ¿en qué nos puede beneficiar? Sí, el suero de arroz, sobre todo que es un digestivo, es un carminativo, es un suavizante de la mucosa gástrica. Cuando estamos expuestos a comidas irritantes, la mucosa se irrita. Y el suero de arroz es un demulcente, es un suavizador, es una sustancia buffer, le llamamos. Ese es el suero de arroz. Sí. Entonces, para que una persona duerma bien, descanse bien, ¿cuál le recomiendo? Porque yo le recomendé un verde y no durmió toda la noche. Sí, porque... Me pregunta por acá que cuando una persona queremos que duerma bien, que descanse bien, y le recomiendo un berry, ahorita el berry lo vamos a ver más adelante. El berry sobre todo tiene... De algas, No, el café verde. El café verde. Ah, el café El de la caja verde es el que yo recomendé y no pudo dormir. Sí, correcto, fue lo que acabamos de decir, ¿no? No se lo tomen muy tarde porque te da mucha energía el café de algas y no vas a poder dormir. Sí, adelante. Sí. El rojo también. El de hongos, el rojo también igual que el sueño. Sí, es más, bueno, ¿para qué no? Quita el sueño. ¿Para quitar el sueño? Pero no deja dormir también el rojo. Es más estable el café de hongos, es más estable en la cuestión de la energía. Ese va más hacia la parte estimulante de nuestro organismo, ¿verdad? De las defensas. Una persona se tomó un rojo y dice que también igual no durmió toda la noche, entonces debido a que fue. Entonces, el café no se puede tomar en la Recuerden noche. que el café es un alcaloide, es un estimulante del sistema nervioso central y no te va a dejar dormir. No se debe de tomar en la noche, entonces el café. Más o menos como unas 2 horas antes de dormir es muy útil, porque sí te va a relajar, pero ya 1 hora antes de dormir no es tan recomendable. ¿Sí? Sí, adelante. Sobre el azúcar mascabado, Bueno, los azúcares, ya sea moscabado, el stevia, son precursores de energía. Estos preparados, estos cafés, los podemos tomar con moscabado y combinan muy bien. Lo que no combina bien son con stevia, con ese tipo de preparados o con Splenda, con Splenda. Miren, hubo un estudio hace años en Estados Unidos donde se utilizó la Splenda preparando cafés. El problema de la Splenda es cuando lo subes a más de 90 grados centígrados, la Splenda se transforma en un agente cancerígeno. Ese es el problema. Entonces sí, no utilicen Splenda, de preferencia utilicen moscabado, stevia. Ese tipo de fármacos no es tan recomendable. Se dicen, para el paciente diabético se le da la Splenda, pero el problema es eso, tomas tú un café casi cuando sacas el agua de hervir y hirvió a 103, 108 grados, a 90 grados cambia la Splenda y se convierte en cancerígeno. y el azúcar mascabado sí la puede consumir entonces un Sí, diabético sí, con toda consumir confianza. azúcar moscabado, de acuerdo, sí. Bueno, sí, adelante. Yo nomás quería hacer un comentario sobre en este caso a las personas que no pueden dormir. Pues yo creo que yo también ahí depende del organismo, ¿no? Porque en lo personal yo me he tomado el café ya sea en rojo o en verde en eso de las 10 de la noche. En lo personal digo, a mí no me quita el sueño, entonces ahí tenemos que hacer un diagnóstico dependiendo de la persona, o sea, ver si realmente tiene problemas con el café. Lo Sí. personal, digo yo no. Sí, de acuerdo. Yo en lo personal me tomo un café y a los 15 minutos me voy a la cama y no me pasa nada. Bueno, entonces, pero la recomendación les dije es 2 horas antes, mínimo, o 1 hora antes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a entrar al tema del café americano. Este es el que se utiliza pues en las cafeteras. No sé si parte también del modelo de negocio sea vender el café en cafetera o en vaso, ¿verdad? Entonces es parte del modelo de negocio, así que las posibilidades son muy amplias para poder vender café y generar recursos, ¿verdad? Llevar dinero en nuestros bolsillos. Bueno, entonces este café americano está compuesto también de varios componentes. Uno es el café green coffee, que es el café verde. ¿Alguien ha visto el café cuando antes de llevarse a tostar? ¿Alguien lo conoce? Sí. Es verde, ¿no? Y incluso hay una etapa antes, pero bueno, el café verde tiene algunos principios también muy importantes, pero mire, sobre todo sales minerales.
tiene ácidos orgánicos, tiene una porción de cafeína muy reducida. Por eso es que este no te va a dar ese efecto así como de ansiedad que nos genera un café ya tostado. ¿Dónde lo vamos a utilizar? ¿Cuál es su efecto más importante? Inhibe la liberación de glucosa en la sangre y adicionalmente inhibe la absorción de grasa y acelera el metabolismo del hígado para disminuir lípidos en sangre. ¿Qué es esto? Comemos nosotros de cualquier dieta, tenemos grasas corporales, esas grasas se transforman en azúcares, que es el azúcar, la glucosa que tenemos en la sangre. Entonces este café inhibe que se produzca más azúcar en la sangre, hace que trabaje mejor el páncreas. Y si hacemos que trabaje mejor el páncreas, que tengamos controlada el azúcar, vamos a hacer que tengamos un control de nuestro peso más adecuado. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿En qué nos va a aportar beneficios este café? En condiciones donde hay sobrepeso, donde hay grasa mórbida. La grasa mórbida es el gordito, es la llantita, esa es la grasa mórbida, que nos cuesta mucho trabajo metabolizarla o quemarla, mucho trabajo. Entonces, donde vamos a utilizar y dónde lo vamos a recomendar más este tipo de café para bajar de peso, ¿de acuerdo? Bien. Otro de los, bueno, ya vimos que hace el té verde, es igual, es un estimulante del sistema nervioso central, es antioxidante, ya no va a tener mucho en este. Hay otra variedad del café en una etapa más tardía. ¿Sí ponen atención por favor ahí atrás? Esta es una, para que no se pierdan bien, esta es una etapa previa del café verde, ¿sí? El café verde es cuando ya sazonó la planta, ya se bajó del matorral, del arbusto, pero esta es cuando está todavía pegada al arbusto. Es una cerecita roja, que el proceso se le quita la pulpa y dentro ya está la semilla. Esa semilla es la que se utiliza en este tipo de café. ¿Qué es lo que hace? Es un alto contenido en antioxidantes, comparable al té verde, al té negro, a las frambuesas. Dice que 1 gramo de polvo de coffee berry tiene el efecto de un antioxidante de 625 gramos, o 22 onzas. O sea, tiene más efecto antioxidante, evita más deterioro neuronal, dolor de articulaciones. Nos sirve mucho para cuando hay demasiado dolor articular, de rodillas, de cadera, de cuello, cansancio. Este es un producto muy útil. ¿Dónde nos vamos a utilizar? Bueno, dice que neutraliza los radicales libres de todo el cuerpo. El producto es estrés oxidativo de nuestras células, envejecimiento. Las células liberan algo que se llama radicales libres. Esas son las que te producen el dolor, al igual que el ácido láctico. Esas te producen dolor, te producen inflamación. Así que este coffee berry, café berry rojito, evita ese tipo de situaciones. Mejora las actividades cerebrales, evita lesiones de las membranas celulares, mejora las respuestas inmunes ligadas con deficiencias respiratorias, asma, enfermedad obstructiva, también lo podemos recomendar, enfermedades obstructivas, insuficiencia respiratoria. Hasta aquí algo con café americano, ¿preguntas? Con el verde y el berry. ¿Voy atrás? ¿Sí? ¿Lo puede tomar una persona que toma medicamento controlado? Dependiendo de qué tipo de medicamentos controlados. Benzodiazepinas, alprazolam, perfenacina. Es que ahí lo tienen, o sea, siempre se va a prohibir el café. Sí, efectivamente. Veo que tiene mucho beneficio, pero por eso le pregunto, ¿yo se lo puedo recomendar? No, fíjense que no. Como es un alcaloide, todos los cafés son alcaloides, entonces son estimulantes del sistema nervioso central. No podemos utilizarlos con antidepresivos, con benzodiazepinas, con alprazolam, clonazepam. No combinan. Entonces ahí sí, no lo podemos, ni siquiera un té, fíjense. Un té verde tiene teínas y tiene cafeína, tampoco lo podemos recomendar. Es más útil el agua de arroz, por ejemplo, en este tipo de pacientes o de avena. Y en este caso, que se contraindica el café,
podrían entrar ahí los jugos, que algunos jugos tienen hongos y algunos jugos tienen algas. Supongo que para evitar esa cuestión de la proteína. Y la otra es, hemos visto y hemos escuchado acerca de las crisis curativas que pueden causar de repente cuando lo tomamos por primera vez. ¿Qué nos podrías aconsejar respecto a esto? Sí, miren, aquí es una buena aportación que hace Marco. En vez de un café, podemos recomendar una proteína o un jugo en ese paciente. Eso que le iba a preguntar precisamente, porque aquí Anita me decía que le podía recomendar el jugo. Exactamente. Si vamos a sustituirlo, quitamos el café, quitamos el té verde, ¿verdad? Y sustituimos por un jugo. Y es que, por ejemplo, debido a que tomar ese medicamento tiene sobrepeso, por lo visto, porque es mucha la ansiedad que él genera debido a los efectos secundarios que causa todo el medicamento de todo. Entonces tiene sobrepeso. Y a mí me hubiera gustado recomendarle algo que le ayude también a bajar el peso. Sí, pueden ser algas, pero ya no con café. Mejor ahorita vamos a ver más adelante los jugos, a dónde lo podemos recomendar. Entonces, sí, adelante. Para una persona que lo están dializando, ¿qué se le puede recomendar? Bueno, un paciente dializado tiene una limitación, la cantidad de agua que puede administrarse al día. Entonces, por ejemplo, un jugo, una proteína quizás sea limitado, porque dependiendo de la limitación de función de sus riñones, a veces los limitamos a 100 mililitros al día, a 200 mililitros al día o nada de agua al día. Entonces, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado con pacientes dializados, que es un problema de sus riñones, ¿de acuerdo? Ahí no se le podría dar ni el café, yo creo, ¿no? No, por la limitación de agua que le pone el nefrólogo, sí, no, ahí sí no nos podemos comprometer, sí, nada. Marco hacía una aportación importante, dice, ¿qué pasa cuando hay una crisis curativa? Crisis curativa o crisis depurativa es lo siguiente, tú empiezas a tomar el café, primer día, segundo día, tercer día, casi siempre la crisis curativa empieza a las 48, 72 horas de que administras un medicamento alópata o fitoterapia. ¿Qué es esto? Entonces, empiezas a sentir cosas que decías, no, a mí no me pasaba esto, me salieron ronchas, empecé a sudar, me siento peor, me dijeron que era muy bueno, ¿sí? Y ciertamente estamos en la crisis curativa. Esa va a pasar en las 72 primeras horas, 3 o 4 días. Entonces tienes que decirle a tu paciente, cuando te dice, oye, me siento mal, no me está sirviendo, me inflamó el estómago, tienes que hablarle que puede haber una crisis curativa o depurativa. Pasando esos días, empieza todo el organismo a restaurarse. ¿Qué está haciendo el organismo en ese momento? Sacando toxinas. Está sacando, y ahí vienen cambios y descompensaciones. ¿Sí? Gracias por la aportación, Marco. ¿Alguien más? ¿Continuamos? Bueno, ¿más? Bueno, entonces vamos a entrar al tema de las proteínas de Black Fusion. Bueno, estas veo muy poquito. Ven allá atrás, no tienen una ficha técnica que podemos presentar. Casi no veo. Estos son los componentes de la proteína. Las proteínas han sido muy utilizadas, ¿saben dónde? En los gimnasios. Tú entras a un esquema de hacer ejercicio, al gimnasio, inmediatamente el instructor te dice, mira, vamos a darte una proteína para que aumentes tu masa muscular, para que tengas rendimiento. A veces no tienen el pleno conocimiento, gracias, sí. Gracias. A veces no tienen el pleno conocimiento, pero ya te están recomendando una proteína. ¿Qué es una proteína? Como el colágeno, una proteína es algo que le va a dar estructura a un grupo de células. Pueden ser en los músculos, pueden ser en los cartílagos, puede ser en los vasos sanguíneos, le vamos a dar estructura. Una proteína es para reforzar un órgano, una célula, para eso son las proteínas. Bueno, así que Black Fusion tiene proteínas y en este concepto, en este producto, tenemos la de... Todas tienen lo mismo, es decir, todas las proteínas tienen los mismos componentes, pero cambian los sabores. Entonces, uno de los que tenemos aquí es la maca, avena, ácido glutámico. Bueno, la maca se ha usado
de hace tiempo por los incas en el Perú, principalmente es donde allá se utiliza mucho. En la maca se ha utilizado en niños cuando tienen bajo peso, baja talla, que no crecen, que no quieren comer, y ese es un producto que reconstituye muy bien cuando nuestros hijos no están queriendo comer, que tienen falta de apetito. Un paciente que está saliendo con convalecencia de hospital, la maca también es un reconstituyente de su masa muscular. ¿Han visto cómo sale un paciente hospitalizado? Muy bajo de peso, ¿no? Sus piernas pierden toda la humedad, pierden grasa, pierden masa muscular. Entonces la maca va a ser muy útil para reconstituir esa pérdida de masa muscular. La avena ha sido un demulcente también, actúa básicamente como el arroz. Es un demulcente, es un suavizante del estómago, pero ha tenido propiedades para contrarrestar o bajar el nivel de triglicéridos, de colesterol. En eso actúa principalmente la avena. El ácido glutámico es un componente, es una coenzima que sirve a nivel neuronal. Cuando tenemos mucho estrés, que estamos muy acelerados, que tenemos mucho nerviosismo, que nos preocupamos de todo, el ácido glutámico va a ser para que tu sistema nervioso se relaje. Es un relajante del sistema nervioso central, el ácido glutámico. La jalea real es un componente que se produce en las colmenas donde están las abejas. Esa jalea real es una molécula que hace la abeja como una gelatina. No sé si alguien la ha conocido, es como una gelatina la jalea real. Esta tiene propiedades que aumentan el sistema inmunológico de una manera impresionante. La jalea real también aporta vitaminas, minerales, reconstituye el sistema inmunológico, pero en especial depura la jalea real en la sangre. Es un depurador de la sangre natural. El cardo mariano. El cardo mariano es un arbusto que se desarrolla muy bien en nuestras áreas donde vivimos. Este ha sido utilizado como hepatoprotector. Quiere decir que protege, gracias maestro, protege al hígado de infecciones, protege al hígado de lo que comemos, protege al hígado hasta del alcohol, de lo que nos tomamos. Es un hepatoprotector, el cardo mariano. Esa planta provee una semilla y de ahí obtenemos la silimarina. Sí, está en una planta. Bien. Tenemos también el centeno y leche de soya. Tanto centeno como la leche de soya son proteínas vegetales. Son proteínas que también son fáciles de digerir. En el adulto mayor no le recomendamos mucho la leche de soya, porque la leche de soya tiende a pegarse en el intestino grueso. Entonces es más recomendable en los niños la leche de soya que en los adultos mayores. En los adultos mayores tenemos que dejar un poco la leche de soya o productos a base de soya, porque no es tan digestible en el adulto. ¿De acuerdo? En los niños no tenemos ningún problema. Lecitina de soya también es otro coenzima que va a servir para estandarizar el sistema nervioso central, va a relajar tu sistema nervioso central, como el efecto del ácido glutámico. La espirulina también, bueno, ya hablamos, es un energético, antioxidante. Y tenemos el amaranto. El amaranto es uno de las coenzimas que provee principalmente omegas 3, 6 y 9. Los omegas son coenzimas o son un tipo de proteína que va a servir también para relajar tu sistema nervioso central. Entonces, ¿dónde vamos a promover este tipo de proteína? Para aumentar la masa ósea cuando hay problemas en la alimentación, falta de apetito, ¿de acuerdo? En los niños que no están teniendo un desarrollo adecuado, en el adulto que viene saliendo de un proceso hospitalario, es y muy indicado cualquiera de estas proteínas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas de la proteína? ¿No? ¿Quedó claro bien el concepto? ¿A quién lo vamos a llevar? Bueno. Pues son varios sabores y entramos ahorita ya a los jugos, ¿no? Los jugos van a ser la alternativa sustitutiva de las algas, ¿sí? Sí. Los jugos también, miren,
Vamos a irnos muy rápido, ya les ponemos poco tiempo, pero tienen varios componentes también muy interesantes. Entonces, el jugo va a ser el sustituto del café. ¿Por qué? Porque casi tienen los mismos elementos, casi tienen las mismas plantas. Entonces, donde no puedes utilizar un café en un niño, que no puedes utilizar en un paciente que trae problemas en la mucosa gástrica, vamos a seleccionar el jugo más adecuado. Este jugo, el de mango, por sus componentes, espirulina, L-carnitina, fenogreco y extracto de té verde, va a ser energizante. ¿Quién no puede tomar este de manera así muy intensa? La gente que quiere bajar de peso, la gente que está en el gimnasio, la gente que necesita tener actividad física y dinamismo. Hay otro muy interesante que este es el de coenzimas. Este es para cuando hay un trastorno emocional, cuando hay ansiedad, depresión, estrés. El de manzana, por sus componentes, ácido hialurónico, coenzima Q10, omegas, colágeno. Tenemos uno también que es el de, nunca me pasé, el de coco. Este de coco tiene calcio de coral. ¿Qué más tiene? Calcio de coral, cartílago de tiburón, condroitina, glucosamina. ¿Para qué es indicado esto? Muchas gracias. Este de coco es indicado para todas aquellas personas con problemas en sus articulaciones, osteoartritis, problema de rodilla, pérdida del cartílago, dolor articular, artritis reumatoide, todas las condiciones donde nuestros músculos y cartílagos, ligamentos estén deteriorados. Entonces, este aquí va a ser casi el adulto mayor. Este casi es enfocado a ese tipo de paciente, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí terminamos. No sé si quieran alguna otra pregunta respecto de los jugos. ¿Sí? ¿El de mango sirve para aparato digestivo, para los intestinos? Sí, acelera el tránsito también de la mucosa, del tránsito intestinal también, porque todos los principios de espirulina y de carnitina son quemadores de grasa y aceleran el tránsito intestinal. También sirve para el estreñimiento. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nos queda claro el concepto? Sí. El de uva y azaí. ¿Perdón? El de uva y azaí es uno de los... Sí, el de acai. La acai es otra planta que también estos son depuradores del sistema inmunológico, depuradores de la sangre. Miren, la uva, el resveratrol, se encuentra en la semilla. El resveratrol es un depurador excelente de la sangre, es el que limpia sangre igual que el acai. Entonces, ¿para quién vamos a utilizar ese? Para un enfermo crónico, enfermos crónicos, diabetes, hipertensión, artritis reumatoide. A ese tipo de pacientes el acai y la uva les va muy bien porque depura, es un limpiador de todo el sistema de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Del hígado también. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y pues si tienen otra pregunta le podemos continuar. ¡Chao! Escuche más. ¿Se acuerdan al principio que les dije? Lo más importante de las plantas es que podemos utilizarlas por su seguridad y por su eficacia. Las plantas, ya sea hongos, ya sea algas, emparentan muy bien, no compiten entre sí. Entonces vamos a aprovechar el efecto de las algas, el efecto de los hongos, del cartílago, de la glucosamina, vamos a aprovecharlos. ¿Lo pueden emplear todos? Sí, sí lo pueden emplear todos. No afecta en nada, no compiten. El hígado es sabio, desbarata, aprovecha y metaboliza. Sí, sí, claro, también se puede. Sí, por supuesto. También se pueden combinar preguntas, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. Un fuerte aplauso al